En esta segunda parte vamos a explorar si habría alguna relación entre el código astrológico que representa una carta natal y el código genético. Mientras que en la primera parte hemos hablado de genes solamente para inspirarnos, como recurso heurístico para comprender profundamente lo astrológico, en este apartado vamos a especular sin certezas, planteando hipótesis sobre cómo lo astrológico pudiese estar atravesado en la genética. Antes de entrar en materia, quisiera reflexionar sobre el hecho de que los diferentes ciclos astrológicos aportarían algo muy importante para la evolución de la especie, y es la potenciación de la variabilidad. La variabilidad facilita la adaptación a un entorno cambiante. Es un seguro frente a futuras necesidades, una garantía ante nuevas circunstancias que requieren de la adaptación para la supervivencia. Imaginad que estáis ante un campo de tierra que promete ser fértil para plantar, pero no sabéis qué tipo exacto de semilla será la mejor para esa tierra. Una estrategia inteligente, si quisierais asegurar que algo finalmente sobrevivirá, es plantar la mayor diversidad de semillas. El cielo para nosotros configura cielos irrepetibles. Cielos irrepetibles continuamente, como un reloj de muchas agujas que nunca repite posición. Una fuente de patrones repetitivos combinados en combinaciones irrepetibles. Como diría Heráclito, nunca nos bañamos en el mismo río. Por ejemplo, el ciclo diario, día-noche, marcado por el ritmo de la rotación de la Tierra, y los diferentes ciclos de traslación de los planetas alrededor del Sol son combinados entre sí de una forma única en cada momento. Es una fuente de influencia continuamente cambiante, una continua siembra que varía continuamente de variedad de semillas sembrada. Confío mucho en que el universo sigue el principio de economía siempre que puede, en cómo intenta hacer lo máximo con lo disponible, buscando la máxima eficiencia con la mínima complicación. Es por ello que creo que la vida podría aprovecharse de esas continuas y cambiantes influencias para algo tan beneficioso para la evolución como es la variabilidad. Por último, antes de empezar, también quisiera mencionar que al estar hablando de evolución, lo importante sería la especie, la población, no el individuo. Sería un mecanismo que favorecería la suerte del más adaptado, apoyado por el poder de la selección natural, entre otras fuerzas evolutivas. Estamos acostumbrados a pensar desde el individuo, como seres egoicos que somos, preocupados en nuestros asuntos. Sin embargo, el fenómeno astrológico, como cualquier fenómeno de la vida, pudiera tener como último beneficiario la especie antes que al individuo. Dicho esto, veamos qué tipo de fenómenos podrían explicar la relación entre genética y astrología. Como decía, lo que diré es de carácter especulativo y debería contrastarse debidamente para saber si es cierto o no. Pienso que la manera como lo astrológico podría influenciar la genética sería a través de la radiación, concretamente la energía electromagnética que recibimos de los diferentes componentes del sistema solar, y ello por no mencionar otras formas de energía o materia que desconocemos a día de hoy. Os dejo aquí abajo una explicación, un enlace a una conferencia que di sobre cómo podría llegarnos dicha radiación y de qué manera podríamos ser suficientemente sensibles a ella como para tener en consideración este sutil aleteo electromagnético. Esta radiación contendría una valiosa información a nivel estructural que nos afectaría estructuralmente, esto es, reorganizando o regulando la expresión de nuestra genética. Aunque hay muchos estudios contrapuestos, se ha encontrado cierta evidencia que la radiación es un mutágeno que provoca mutaciones en los genes. No obstante, no parece que fuera suficiente
para influenciar de una manera mínimamente significativa como para explicar cambios en la personalidad, la cual depende de múltiples genes. Podríamos pensar que afectara, como otra hipótesis, en los genes reguladores, pero esto supondría alejarnos de la importancia de la carta natal, puesto que esto afectaría al desarrollo embrionario, por lo tanto, antes del nacimiento. También otra hipótesis sería hablar de mutaciones durante la mitosis, de mutaciones en la síntesis del ADN en la fase de la interfase, lo cual permitiría entender cómo los tránsitos planetarios supondrían una continua actualización de nuestros patrones sobre la base de nuestro sistema más estable, ¿no?, de la carta natal como base. Aunque estas teorías no creo que sean las mejores candidatas a explicar cómo lo astrológico está en lo genético, me parecía interesante mencionarlo porque no es la primera vez que el azar esconde patrones que no han sido racionalizados y cuantificados. Así pues, pienso que lo más prometedor sería pensar que en el alumbramiento, en el momento en el que el bebé sale del interior de la madre, este sería expuesto a un clima cósmico del que estaría protegido en el interior de la madre. Y ello, una vez expuesto, produciría alteraciones epigenéticas permanentes en la expresión de los genes y por lo tanto en el fenotipo. La epigenética es la disciplina que estudia cómo factores del entorno afectan la expresión de la genética sin cambiar ningún gen, lo cual, con las mutaciones, sí que había alteración de la secuencia del ADN. Esto permite adaptar el metabolismo y la fisiología de las células a un entorno determinado gracias a este control de la expresión de los genes. La forma de cambiar más común es por metilaciones, es decir, por adición de determinadas moléculas sobre el ADN y las histonas. Además, estos patrones epigenéticos han demostrado ser heredables. Por ejemplo, cuando se indujo a estrés a unas ratas al final del embarazo y luego 4 generaciones después, las ratas sufrían todavía las consecuencias, como por ejemplo en forma de embarazos más cortos o mayores niveles de estrés. En este caso, el mecanismo de herencia no era por metilación, sino por modificaciones del microARN. Por lo tanto, podría ocurrir que en el nacimiento, aunque intuyo que antes y después, ¿no?, o sea, durante la gestación y después del alumbramiento, lo que miraríamos tránsitos, pues bien, en el alumbramiento la radiación motivaría la actividad de ciertas enzimas que favorecería una cascada de activaciones, represiones y silenciamientos en todo el genoma, el cual seguiría unos patrones determinados por la información contenida en la radiación. Una consecuencia interesante podría ser que las personas que expresan más fidedignamente su carta natal probablemente tendrán mayor capacidad de activar y desactivar genes específicos de su genoma mediante un mecanismo epigenético de metilaciones y desmetilaciones más eficiente y sostenido en el tiempo. Y bien, esta sería mi hipótesis. Soy consciente de que puedo estar incurriendo en el recurso favorito de los magufos y es recurrir a aquello que ignoramos o es azaroso como cajón desastre para justificar cualquier cosa, como el deus ex machina de los pseudocientíficos. Espero que quede claro que con esto yo no afirmo con certeza nada, solamente digo que creo que la astrología es algo muy complejo, tanto como la epigenética, por lo que es difícil ir más allá de correlaciones, más allá de establecer correlaciones, lo cual no es causalidad, que sería lo ideal. La gran cantidad de factores involucrados en lo que somos, sumado a cuánto ignoramos y lo poco motivados que se está de encontrar en lo cósmico algo influyente a nivel íntimo, nos da un pronóstico poco amable para que se investigue todo lo comentado. O quizá esto sea para un futuro menos lejano, quién sabe.